continuando con el tema de la salud, nosotros los hispanos, especialmente los que hemos emigrado a los Estados Unidos, tendemos a vivir más que otros grupos en este país. Esa es la reveladora conclusión de estudios recientes realizados por el Departamento de Salud de los Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Salud Pública, en promedio los latinos son más pobres, pero viven más tiempo. ¿Cómo se entiende esa paradoja? Pues la doctora Marisa Saret nos acompaña para aclarar un poco esos nuevos hallazgos. Bienvenida, doctora. Y entonces, ¿cómo y por qué? Buenas tardes, muchachas. Efectivamente, todavía sigue la pregunta de la gran paradoja que viene desde hace décadas. Esto no es algo reciente. Así que despertó una curiosidad inmensa en el hospital donde estaba yo. Así que tenemos el comentario de uno de nuestros doctores. Adelante. Ha sido una sorpresa el reporte de que los hispanos en Estados Unidos vivimos más que los americanos y afroamericanos, sobre todo porque como grupo étnico tenemos mayor cantidad de obesidad, diabetes y menor ingreso económico. Los factores más importantes que determinan la longevidad obviamente son genéticos, y en nuestros países en Latinoamérica probablemente no podemos expresar todo nuestro potencial. Y como dice el doctor Díaz, muchachas, el llegar a nuestro potencial en nuestros países parece estar vinculado con el sistema de salud, que en muchas áreas geográficas no tenemos ese acceso al sistema de salud y sobre todo a la prevención. Y él continúa dándonos unos datos muy interesantes. Otros factores que parecen influir en este fenómeno, y se ha visto en países europeos, es la diferencia de hábitos de vida y de costumbres sociales. Por ejemplo, los hispanos fumamos menos que los daneses. En Dinamarca hubo un estudio importante, probablemente que los americanos. Y también tenemos un apoyo familiar más grande, un círculo social más grande que la gente local. Otro factor, por ejemplo, son los divorcios. La gente que no se divorcia vive más largo que los que se divorcian, independiente del grado de felicidad. Es una paradoja. Qué interesante, Marisa, estos factores que está mencionando el doctor. Tiene mucho que ver entonces la familia hasta el hecho de que hay menos divorcio entonces. Bueno, mira, Glenda, son varios factores los que están mencionando y vuelvo a repetir, no lo sabemos, que es lo fascinante de esta paradoja, que no sabemos. Obviamente en nuestra cultura nosotros valoramos mucho lo que es la familia, el apoyo emocional que nos damos los unos a los otros y sobre todo las personas, ya lo sabemos también, que están casados. Los casados viven más que los solteros y los divorciados. O sea, tenemos que tener en cuenta que otro factor muy importante es que a medida que pasamos, que nos enfrascamos más en la cultura de los Estados Unidos, por ejemplo, a medida que vivimos más en este país, la esperanza de vida va disminuyendo y nos vamos alineando con la esperanza de vida de los norteamericanas. Increíble, ¿no? Ahora, Marisa, cuando se habla de hispanos en los Estados Unidos, se habla de un grupo compuesto de muchas nacionalidades diferentes. Por ejemplo, ¿hay en este estudio alguna diferencia mencionando quizá mexicanos, cubanos, puertorriqueños, argentinos, colombianos, venezolanos, no sé? Efectivamente, Mercedes, una de los retos futuros es el estudiar, porque no se ha estudiado, nos han estudiado como un conjunto. Obviamente sabemos que la gran población hispana de los Estados Unidos son los mexicanos, que en México la esperanza de vida son 78 años más o menos, mientras que aquí en los Estados Unidos los hispanos es 80, pero el próximo paso en investigación es ver qué es lo que está pasando con los diferentes grupos de hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Interesante también, y no sé si está incluido en este estudio, pero ¿qué sucede con inmigrantes en otros países? Se ha estudiado, Glenda, en otros países existe exactamente, curiosamente, el mismo problema. Por ejemplo, en los Países Bajos se ha estudiado, en Australia se ha estudiado y se han dado cuenta que inmigrantes que vienen de otros países viven más, son más longevos que los nativos. Factores como el alcohol, como el tabaco, son extremadamente importantes. Los hispanos fumamos menos que los norteamericanos. Y es más,
hispanos, lo que apuntan los estudios es que el 50% de probabilidad, tenemos mayor probabilidad a nuestro favor, los hispanos, por el hecho de fumar menos, aunque por otro lado tenemos la obesidad, que es preocupante en nuestros países. Bueno,